que la teoría del Estado nos ayuda a tener una visión más amplia y profunda del Estado, principalmente público, o dicho en otras palabras, Estado. En ese sentido, pues el derecho público, por decirlo de otra manera, va a tener fundamento en la teoría del Estado. Tanto así que antes de que se acuñara el término teoría del Estado, la materia del Estado se estudiaba en un curso que se llamaba Derecho Político. Y ese derecho político, pues, de él derivaban eh, otras fuentes de derecho público, dentro de ellas la principal, el derecho constitucional. Entonces, digamos, la rama matriz del derecho público es el derecho constitucional. Así como la rama matriz del derecho privado es el derecho civil, pues la rama matriz del derecho público es el derecho constitucional. Entonces, el curso de teoría del Estado, pues nos prepara para estudiar el curso de derecho constitucional. Entonces, en ese sentido, los diferentes temas que hemos venido platicando en este curso en relación al Estado, pues van a tener un punto culminante, van a alcanzar una cumbre eh, en la conquista o en el desarrollo de la vida humana en sociedad en cuanto a su organización política, y ese punto cumbre va a ser precisamente el constitucionalismo moderno. Y aquí vamos a ver de una manera muy exuberante esa unión o ese vínculo que existe entre la teoría general del Estado y el derecho constitucional. Bueno, pues dicho eso, vamos a exponer que el constitucionalismo, también conocido como constitucionalismo moderno, eh, va a surgir como una lucha contra el absolutismo. Pues ya hemos hablado bastante del absolutismo. Eh, en el canal también hay un video sobre el absolutismo, lo pueden repasar si fuera necesario. Pero el absolutismo consistió en la absoluta concentración de poder que se da en muchos países europeos eh, alrededor de los monarcas entre los siglos XVI y XVIII. Entonces esa va a ser la primera característica del absolutismo, la exagerada concentración de poder en una sola persona, que era el rey, un monarca absoluto. Entonces, otro signo característico del absolutismo va a ser que el monarca o rey va a ejercer el poder sin ningún tipo de limitación. Sin ningún tipo de limitación. O sea, el rey va a poder hacer lo que él quiera. Y no va a tener nada que limite ese poder. Entonces, esas combinaciones de concentración de poder en una sola persona y esa carencia de límites al poder, pues muy pronto degeneró en abuso de poder, es decir, en despotismo. Entonces, de esa manera, el absolutismo se va a convertir en una parte negativa de la historia del Estado, porque el Estado se convirtió en un ente que servía de medio para eh, favorecer a la monarquía absoluta
y el medio para lograr ese objetivo de favorecer a la monarquía pues era el pueblo. O sea, el pueblo tan solo era un medio para lograr los objetivos del rey. Es decir, estamos hablando que el pueblo era un medio. Hoy día, o para el constitucionalismo moderno, el pueblo va a ser el fin de la organización política, mientras que para el absolutismo la población o el pueblo va a ser únicamente el medio para lograr otro objetivo que es, digamos, de una manera muy sencilla, pues el bienestar del rey o acrecentar el poder político y económico de la monarquía. Bueno, pues en ese contexto absolutista, pues no se le reconocían derechos a la población, al contrario, eh, la teoría política de aquella época decía que el pueblo únicamente tenía obligaciones ante el monarca absoluto. Entonces, esto va a empezar a generar una serie de descontentos debido a que el pueblo no tenía derechos ante el monarca absoluto, sino únicamente obligaciones. Sin embargo, el absolutismo privilegiaba a ciertos grupos, que era en primer lugar la monarquía, en segundo lugar la aristocracia y en tercer lugar el clero. Entonces ellos sí tenían derechos y más que derechos tenían privilegios en el sistema absolutista. Por ejemplo, únicamente estos tres grupos tenían acceso a la propiedad de la tierra. Y estos tres grupos no pagaban impuestos, también como un privilegio, mientras el pueblo, ellos sí pagaban impuestos y con sus impuestos pues mantenían el funcionamiento del Estado. Y además pues también los privilegios de estos tres sectores que mencionamos. Bueno, pero aparte del descontento popular en contra del absolutismo, pues también había otro grupo social que estaba muy en contra del absolutismo, y este era el grupo de la burguesía, porque el absolutismo, como parte de acaparar el poder y de controlar toda la sociedad, pues le había quitado a la burguesía su libertad de manejar sus negocios. Y no solo eso, sino que también les había quitado sus utilidades. Y, digamos, tanto el manejo de los negocios como las utilidades que los negocios generaban, pues habían pasado a manos de el rey o monarca absoluto. Entonces, obviamente, pues el absolutismo empezó a encontrar muchos detractores en las sociedades de las monarquías europeas, y con el paso de los siglos pues la gente fue desesperándose del absolutismo hasta que llegó al punto de empezar a conspirar ya de una manera más que activa, pues de una manera revolucionaria. Y es así como en el año 1688 empieza la primera de una serie de revoluciones que van a desencadenarse en contra de este régimen absolutista que protegía privilegios. Bueno, y como decíamos, la primera de estas revoluciones fue en Inglaterra en 1688, la segunda fue en Estados Unidos de América en 1776 y la tercera pues fue la Revolución Francesa de 1789. Entonces, estas tres revoluciones se conocen en su conjunto como revoluciones liberales o revoluciones democrático-burguesas, y lo que buscaban pues era echar por tierra el régimen del absolutismo. Pues
la revolución inglesa, para hablar de la primera, la revolución inglesa pues va a ser una revolución que realmente no inició como una lucha contra el absolutismo. En realidad, la revolución inglesa eh, se inició por una causa religiosa, y aquí voy a abrir un paréntesis, porque estamos hablando del año de 1688, y este era un tiempo en que el tema religioso era un tema muy conflictivo. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado de la Reforma Protestante de Martín Lutero, que desde el año de 1517 pues dividió de una manera muy abismal y muy controvertida a toda Europa? Desde ese año, 1517, Europa va a quedar no solo dividida ideológicamente, sino enfrentada militarmente. La Reforma Protestante dio origen a una serie de guerras religiosas que duraron más o menos 200 años en Europa. La más representativa de todas estas guerras religiosas fue la Guerra de los 30 años, que cambió completamente eh, las estructuras de poder en Europa. Pero es en ese contexto de conflictos religiosos que va a encontrar su origen la Revolución Inglesa de 1688. ¿Por qué? Porque fíjense que en Inglaterra habían dos religiones que coexistían en la isla con bastante libertad. Esas eran la religión anglicana y la religión católica. Pero había otra religión que en ese tiempo se estaba abriendo campo por toda Europa, que era el protestantismo. Y los protestantes, pues, a ellos sí no tenían libertad para, para realizar su culto en Inglaterra. Sino que al contrario, pues tenían que hacerlo un poco a escondidas y eran, digamos, marginados de alguna manera por la sociedad inglesa por motivos religiosos. Tanto así que los protestantes, que digamos la secta más famosa en Inglaterra y la que era más activa además, eran los puritanos. Los puritanos, con tal de poder vivir su fe, pues ellos fueron los primeros colonizadores ingleses de América, que se iban de Inglaterra precisamente buscando otro lugar donde pudieran vivir su fe libremente. Y eso fue lo que les motivó para fundar las primeras colonias inglesas en América, nuevamente un motivo religioso. Eso fue antes de 1688, la colonización inglesa en América. Pero vemos como todo esta época de finales del siglo XVII, pues estaba muy dirigido por asuntos religiosos. Entonces, en ese contexto de religión es que va a encontrar su origen la Revolución Inglesa de 1688, porque este grupo de protestantes que se llamaban puritanos, ellos querían vivir su fe libremente en Inglaterra, pero sabían que eso no iba a ser posible mientras las únicas posibilidades que tenía la isla era que hubieran reyes católicos o anglicanos. Los puritanos sabían muy bien que para poder ellos vivir a plenitud su libertad religiosa, ellos necesitaban tener un rey protestante. Y entonces es así como el líder de los puritanos, que se llamó Oliver Cromwell, inició la Revolución Inglesa de 1688. Pero en el camino hubieron otros grupos sociales que se dieron cuenta que podían salir beneficiados de esa revolución y por la misma razón pues decidieron apoyarla. Y estos grupos fueron la aristocracia y la burguesía, los dos ingleses. Bueno, vamos a ver los primeros.
En el caso de la aristocracia decidió apoyar a la revolución gloriosa de Oliver Cromwell, porque el absolutismo inglés, que aquí vamos a hablar específicamente de Enrique VIII, del rey Enrique VIII, pues Enrique VIII, en su afán de convertirse en un monarca absoluto, para eso necesitaba concentrar todo el poder en su persona. Y en Inglaterra desde 1215 pues se reunía un parlamento que gobernaba toda Inglaterra juntamente con el rey. Y cuando el absolutismo inglés pues quiso afianzarse, obviamente pues tenía que hacer a un lado al parlamento, porque un monarca absoluto no podía tener un parlamento a la par. Entonces de esa manera pues la dinastía Tudor en Inglaterra dejó de convocar a el parlamento, dejó de convocar al parlamento. Y ya después de 100 años sin convocar al parlamento, pues la aristocracia eh, ya sentía o clamaba por recuperar ese espacio en la política de Inglaterra. Y de esa manera pues ven en esta revolución inglesa la posibilidad de volver a recuperar el parlamento. Bueno, y por el otro lado estaba la burguesía, que como dijimos antes, el absolutismo le había arrebatado su libertad de hacer negocios y también sus utilidades. Entonces, por esa razón la burguesía también va a percibir en esa revolución una oportunidad de poder lograr una participación en la política de Inglaterra y desde ese espacio político pues recuperar la libertad para manejar sus negocios. Bueno, pues en ese sentido, una vez triunfó la Revolución Inglesa, eh, que fue un triunfo sin sangre, es decir, la Revolución Inglesa no derramó sangre, únicamente ahí se ejecutó al rey de turno, pero nada más. Entonces, ya cuando había triunfado la Revolución Inglesa, Oliver Cromwell, el líder de la revolución, pues necesitaba poner en Inglaterra a un monarca protestante. Digamos, el derecho de sucesión a la corona inglesa decía que tenía que ser una persona emparentada con la dinastía que estaba gobernando. Bueno, y había un pariente lejano que podía tener algún derecho a llegar a la corona inglesa, y este era pues Guillermo de Orange. Él ni siquiera era inglés, él era holandés, pero tenía algún parentesco con las dinastías inglesas, por lo que él podía asumir la corona. Y a Holanda fue a traer a Guillermo de Orange, y a Holanda Oliver Cromwell a traer a Guillermo de Orange para que asumiera la corona de Inglaterra. Por supuesto, Guillermo de Orange era protestante, que eso era lo que le interesaba a Oliver Cromwell. Entonces, de esa manera, Oliver Cromwell logró el objetivo que él perseguía como puritano de esa revolución. Bueno, pero como también esa revolución había sido apoyada por la aristocracia y por la burguesía, pues llegó el turno de hacer sus pedidos de la aristocracia y de la burguesía. Y la aristocracia pues lo que pidió es que se volviera a convocar al parlamento. Le pidió a Guillermo de Orange que compartiera el gobierno de Inglaterra con el parlamento. Y el parlamento se volvió a convocar. Y la burguesía pidió su espacio en la participación de la política de Inglaterra. Para el efecto, se pidió que se creara una cámara baja en el parlamento. Una cámara baja que iba a ser la Cámara de los Comunes, porque la cámara alta era la Cámara de la Aristocracia, y esa cámara pues iba a servir para que la burguesía metiera ahí a sus representantes, y de esa manera pues iba a ejercer una cuota de poder en el gobierno de Inglaterra. Y pues también lograron ese objetivo la burguesía, y de esa manera pues lograron crear en Inglaterra un régimen político que ya no era absolutismo, sino que se conoce como monarquía constitucional. Inglaterra se convirtió con esa revolución en una monarquía constitucional.
Y la monarquía constitucional pues ya es una forma de constitucionalismo moderno. La monarquía constitucional ya es una forma de constitucionalismo moderno porque, digamos, ya no concentra el poder en una sola persona y tampoco deja que el poder se ejerza sin límites. Entonces vamos a ver por aparte cada una de estas dos situaciones. Para evitar que el poder se concentre en una sola persona, la monarquía constitucional inglesa pues va a aplicar el principio de división de poderes. Es decir, va a separar las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, que antes estaban concentradas en el rey. Ahí las va a separar. Va a tener una función el Parlamento. Prácticamente el Parlamento es el que va a tener el poder en Inglaterra. Primero, porque va a tener el poder legislativo. Y segundo, porque para limitar todavía más el poder del rey, la monarquía constitucional inglesa pues va a dividir al poder ejecutivo digamos en dos cabezas. Digamos, la monarquía constitucional inglesa va a dividir o dividió el poder ejecutivo en dos cabezas. Una era el jefe de Estado y el otro era el jefe de gobierno. Como jefe de Estado dejaron al rey y como jefe de gobierno instituyeron a un primer ministro. Y ese primer ministro iba a ser designado por el Parlamento. Quiere decir que el primer ministro no iba a responder ante el rey, sino que iba a responder ante el Parlamento. Entonces, esa fue una manera de quitarle el poder al rey. Dividir el ejecutivo en dos cabezas, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. ¿Por qué le quitaron el poder al rey con esto? Porque al rey le quitaron todas las funciones de gobierno. Por eso los ingleses tienen una su frase que dice: el rey manda pero no gobierna. Porque todas las funciones de gobierno, la monarquía constitucional inglesa se las quitó a, al rey y se las dio a un primer ministro. Y las funciones de gobierno pues son las principales del organismo ejecutivo. En esas tenemos, por ejemplo, las funciones de gobierno son todas las que hacen los ministerios de Estado. Es decir, ahí tenemos, en el caso, para poner el ejemplo nuestro de Guatemala, ahí tenemos la educación pública, la salud pública, la seguridad, las finanzas públicas, o sea, el manejo de presupuesto y la captación de recursos públicos, así como su ejecución, el ejército. Todo eso son funciones de gobierno, que son las principales funciones del ejecutivo. Pues esas se las quitaron al rey y se las dejaron al primer ministro. Entonces ahí, digamos, dividieron el poder, no solo un ejecutivo, un legislativo y un judicial, sino que además el poder ejecutivo lo dividieron en dos cabezas y de esa manera dejaron al rey sin funciones de gobierno. De esa manera dejaron al rey sin funciones de gobierno y lo dejaron únicamente como jefe de Estado. Y eso equivale, para ponerlo en términos más simples, en dejarlo prácticamente como una figura decorativa, porque no va a gobernar. Y estas funciones de gobierno únicamente abarcan aspectos como otorgar condecoraciones, por ejemplo, que no son actividades demasiado importantes, digamos, sino que las actividades importantes son las de gobierno y esas las dejaron al primer ministro. Entonces vemos cómo dividen el poder, no solo en tres organismos, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que además el poder ejecutivo lo dividen en dos cabezas, y de esa manera pues logran dejar al rey prácticamente desvestido de poder. Bueno, siempre dentro de este principio de división de poderes, otro aspecto importante que va a lograr la monarquía constitucional inglesa es la independencia judicial. Es muy importante, ¿no? Que los jueces puedan resolver con total independencia. Muy importante que va a lograr la monarquía constitucional inglesa es la democracia, porque los representantes de la Cámara Baja o Cámara de los Comunes
van a ser electos directamente por el pueblo. Entonces, pues, de esa manera se democratiza el sistema político. Entonces, la otra cosa importante va a ser que la monarquía constitucional va a establecer el principio de que el fin del Estado es garantizar la libertad del individuo y sus derechos fundamentales. Con esto es un giro diametral a lo que decía el absolutismo, porque para el absolutismo el individuo o la persona no era un fin, sino un medio. En cambio, para el constitucionalismo moderno, en este caso, a manera de monarquía constitucional, como fue la inglesa, lo principal va a ser el individuo. Es decir, el Estado va a estar al servicio del individuo y no viceversa. Y en este contexto, pues, entra un aspecto importante que va a ser que para el constitucionalismo moderno eh, va a ser importantísimo respetar los derechos humanos, que eran mancillados, vulnerados o violados por el absolutismo. En cambio, para la monarquía constitucional inglesa, que repito, es una manera de constitucionalismo moderno, los derechos humanos van a ser lo más importante, van a ser la base fundamental para lo cual se organiza el Estado. Es decir, el Estado se organiza para proteger esos derechos fundamentales. Por esa razón es que dentro de los documentos que produjo la Revolución Inglesa de 1688, encontramos por ejemplo el Bill of Rights, que es una declaración de derechos que tiene el pueblo inglés ante el Estado, y vamos a encontrar también el Habeas Corpus Act, que es una manera de garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos, especialmente los que se refieren a la libertad y a la seguridad personal. Otra cosa que vamos a encontrar aquí en la monarquía constitucional es establecer el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos. Es decir, quien tiene un cargo público, ya sea el primer ministro o alguien del parlamento, quien sea, tiene que hacerlo con total responsabilidad y va a ser responsable por sus actos. Si hace algo de mala fe o por error, pues va a responder por eso. Y para eso es importante la independencia judicial de la que habíamos hablado antes, porque de esa manera el Poder Judicial va a poder deducirle la responsabilidad de una manera objetiva. Bueno, digamos, ese es el constitucionalismo moderno, si lo vemos desde el punto de vista de la monarquía constitucional inglesa. En el siguiente video estaremos viendo el constitucionalismo moderno desde el punto de vista de lo que apareció luego de la Revolución estadounidense. Y en una tercera entrega estaremos viendo el constitucionalismo moderno desde la perspectiva que se originó a partir de la Revolución Francesa. Gracias por su atención.